Bueno, buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a este segundo cuatrimestre del año 2021. Esperemos tener una buena cursada. Les quiero presentar a Cintia Linar, también docente de la cátedra. Mi nombre es Daniel Busto y bueno, y vamos a estar este cuatrimestre juntos cursando técnicas de evaluación. Bien, ahí estamos ya viendo un poco el tema. Bueno, acá lo que tenemos que empezar un poco es definiendo un poco lo que es la contabilidad y, digamos, la contabilidad. Hoy yo les comentaba que si bien estamos en la Facultad de Ciencias Económicas, la contabilidad no es una ciencia. La contabilidad es una técnica, básicamente es un sistema de información que utiliza la empresa, que utilizan distintos usuarios. ¿Cómo funciona la contabilidad? Bueno, básicamente tenemos hechos económicos, llamémosle compras, ventas, pago de sueldos, pago de alquileres, lo que fuera. Esos hechos económicos, la contabilidad lo que debe hacer es capturar los datos. ¿Cómo los captura? Generalmente, bueno, en base a comprobantes, en base a lo que ocurre, en base a estimaciones. Bueno, la contabilidad tiene que capturar esos datos, tiene que procesar esa información, la procesa, la registra. Para eso hacemos lo que son la parte de libros contables, el libro diario específicamente. Esa información después se vuelca en forma resumida y se presenta información para los distintos usuarios. Y también tenemos otra parte de la contabilidad que es, una vez hecho todo, o sea, hecho la captación de datos, el procesamiento, la registración y la emisión de los informes, tenemos otra parte de la contabilidad que se especifica especialmente en controlar y auditar lo que dice esa información. Básicamente, en forma global funciona de esa manera la contabilidad. Esperen que yo voy a ir pasando las... porque estoy mirando con qué programé para que pase. ¿Qué pasa? No, ya sé. Me olvido que tengo que darle Ese va un con el... enter. ¿Por qué se tiene animación? Claro, no, este estaba, no, es que me olvido, ¿sabes qué pasa? Está presentado. Sí. Yo lo tengo, pero lo tengo que pasar como presentación. Al ponerlo como presentación, los pierdo a ustedes. Entonces yo lo único que veo es esto, pero si no cliqueo dentro de la presentación, después no me Sí, toma no te... los movimientos de lo que tienen que mostrar. Bueno, Acá acá está, usted... digamos, un esbozo, digamos, de definición de lo que es la contabilidad, un poco lo que yo recién les comentaba. Se los leo de acá, pero bueno, la contabilidad es una técnica que se ocupa de captar, registrar, clasificar y resumir las operaciones económicas de un ente con el fin de brindar información útil para la toma de decisiones. Un poco lo que yo recién les resumí, que tenemos actividades económicas. Esas actividades económicas las debemos registrar porque le ocurren a la empresa, y si le ocurren a la empresa yo lo tengo que registrar. Una vez que lo registro, lo tengo que procesar, y con eso que procesé tengo que emitir información. ¿Esa información para qué es? Y bueno, acá me habla en la definición que tiene que ser información útil para la toma de decisiones. En realidad es para varias cosas, o sea, se toman decisiones, pero se toman decisiones de un montón de tipos. ¿Qué es lo que va a ocurrir en realidad? La toma de decisiones no es solamente respecto de quién toma la decisión, sino que se toman decisiones de distinto tipo. Por ejemplo, puedo estar tomando una decisión de seguir comprando o no, de seguir vendiendo o no, de dar un crédito, de pedir un crédito, o sea, de dar un préstamo, de pedir un crédito. También sirve para llevar un control de las distintas partes del patrimonio de la empresa. Esto sería vigilar los recursos y las obligaciones que tiene la empresa, y también para cumplir obligaciones legales. A ver, esperen que voy a presentar la siguiente. Acá tenemos los objetivos de la contabilidad. Y tenemos brindar información para la toma de decisiones, lo que yo les decía,
no solamente es para la toma de decisiones dentro de la propia empresa, sino que puede ser para la toma de decisiones de un tercero. Ejemplo, soy un banco, entonces la empresa da información en sus estados contables y yo como tercero banco decido si le presto dinero o si le doy una línea de crédito o si le brindo determinado servicio. Otro de los objetivos que tenemos acá, que es vigilar los recursos y las obligaciones del ente, la contabilidad sirve para muchas cosas. Por ejemplo, vigilar, cuando habla de vigilar los recursos, vayamos por ejemplo a un rubro complicado como puede ser disponibilidades. Una de las cosas que me ayuda a la contabilidad, o dentro de los objetivos que tiene, es el controlar aquellos sectores sensibles en los cuales yo puedo tener desvíos o faltantes. Entonces, por ejemplo, cuando estoy hablando de disponibilidades, esa información que yo voy a dar de disponibilidades me va a servir para que haga una conciliación, para que haga un arqueo, que pueda verificar que no haya habido un desvío o si hubo, explicar el por qué ocurrió o por qué tengo determinado faltante. A medida que vamos perdiendo liquidez en cuanto al recurso que estamos hablando, más difícil es que haya problemas. Pero bueno, también, así como digo que puede faltar dinero, puede faltar tener faltantes de bienes de cambio. Puedo tener algún empleado infiel que modifica algo y entonces tengo mal los créditos, por ejemplo, algún empleado infiel que desvió algo o le perdonó la deuda a algún cliente y bueno, yo a través de la contabilidad y de las conciliaciones y de los cruzamientos de datos voy a poder analizar, porque es un registro, o sea, la contabilidad por un lado registra y por otro lado informa, entonces bueno, eso me va a servir también para vigilar los recursos. También acá habla de vigilar las obligaciones del ente. Acá estoy hablando de cuando yo tengo que pagar. O sea, que no pague lo que no estoy debiendo, que no pague lo que no corresponda, que no pague por error o que no pague porque a propósito le estoy pagando a alguien en el cual se le está desviando algún tipo de fondos o de manera que se perjudique el patrimonio de la empresa. Y por último, otro de los objetivos que es cumplir con las obligaciones legales. Tenemos obligaciones legales de distinto tipo. Uno normalmente siempre asemeja obligación legal a pagar el impuesto a las ganancias, pero bueno, no solamente eso. Va a salir, por ejemplo, todos los requisitos que yo tengo legales, desde presentar los balances, según el tipo de empresa, si los tengo que presentar en la IGJ o si los tengo que presentar en el registro provincial. También puede ocurrir que tenga que pagar no solo el impuesto a las ganancias, sino impuestos provinciales como ingresos brutos, como impuestos nacionales como el impuesto de IVA, impuesto de sellos. Entonces, ¿y eso de dónde va a surgir también el control que yo voy a poder mirar, la toma de decisión que voy a estar en definitiva viendo? Es de la contabilidad. O sea, me va a servir de base para cumplir con mis obligaciones legales. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe, entendimos. Bien. Bueno, ¿sobre qué informa la contabilidad? Y la contabilidad va a informar básicamente sobre, esperen que vamos a cambiar de... no, esperen que me salté algo. Yo ya me seguía, me pasaba de largo un par de temas. Tipos de contabilidad, vamos a empezar por acá. Básicamente tenemos dos tipos de contabilidad. La contabilidad financiera o patrimonial, que es la contabilidad que uno normalmente ve, el tema de el uso público, o sea, el balance que uno emite para que otros vean la situación y la propia empresa vea la situación que tiene, y lo que es la contabilidad gerencial o contabilidad interna, que esto sirve para lo que es controles internos, controles en cuanto a toma de decisiones propias de los cuadros de la propia empresa. Nosotros básicamente acá en la materia lo que vamos a estar viendo es la contabilidad financiera o patrimonial, con lo cual les doy así un pantallazo muy rápido de lo que es la gerencial, pero digamos no es la que vamos a estar utilizando básicamente para lo que es la materia. Pero bueno,
Igualmente, ¿qué es lo que hace la información gerencial? Bueno, básicamente va a tener información financiera, puede tener un mayor grado de detalle, o sea, no es, nosotros cuando hacemos la contabilidad patrimonial, van a ver cuando vean los balances, que se informa todo de manera resumida. En cambio, la información gerencial va a ser mucho más detallada, va a haber posibilidad de utilizar distintos tipos de criterios de medición o de exposición, porque en realidad va a depender de lo que necesite la gestión en realidad de la empresa y no hacia terceros. Con lo cual, la contabilidad gerencial básicamente va a depender de lo que necesite la propia empresa, con lo cual no tiene que cumplir todas las normativas como va a tener que cumplir la que es externa, que es la que uno va a presentar hacia terceros o hacia el Estado o hacia otros que van a utilizar nuestra información. Vamos ahora entonces a seguir con lo que es la contabilidad. Bueno, acá les dice los destinatarios un poco lo que yo les había comentado, que son los administradores, los gerentes o los cuadros medios de la propia empresa. Vamos a lo que me interesa a mí, que es la contabilidad patrimonial. Bien. Bueno, yo les decía que esta es la contabilidad con la cual uno registra, clasifica y realiza los informes. ¿Sobre qué informa la contabilidad patrimonial? Bueno, el nombre se los dice, básicamente informa sobre el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Recuerden que el patrimonio está formado por todo lo que tengo, o sea, todos los bienes que la empresa tiene, y, digamos, todo lo que la empresa debe, o sea, todo eso forma el patrimonio neto, por eso se llama neto, porque a lo que tiene la empresa se le resta lo que debe. No solo informa sobre una foto de cómo está formado el patrimonio, sino que también va a informar sobre cómo va cambiando y cómo se va modificando ese patrimonio. Entonces vamos a tener que la empresa, la contabilidad también informa sobre la evolución de ese patrimonio durante un periodo. La diferencia entre un patrimonio, digamos, inicial y un patrimonio final va a estar dada por el resultado en la medida que los socios no hayan hecho aportes o retirado fondos. Entonces, les pongo un ejemplo. Si mi patrimonio al inicio del ejercicio era de 1.000 pesos y en el medio los socios no aportaron ni retiraron nada, y cuando yo mido mi patrimonio al cierre tengo 1.200, voy a tener un resultado positivo de 200. Caso contrario, arranqué con 1.000 y ahora reviso mi patrimonio cuando cierra el balance y tengo un patrimonio de 900, evidentemente mi resultado fue una pérdida de 100 pesos. O sea, estamos acá hablando de lo que es el resultado por diferencia patrimonial. Bien. ¿Qué más me informa, o sea, sobre qué más informa la contabilidad patrimonial? Bueno, una parte importante no solo es los bienes en sí mismos, de cómo está formado el patrimonio, sino la evolución de cómo va funcionando en la parte financiera. Entonces, otro de los informes importantes es la evolución financiera. Acá vamos a ver que hay hasta un estado específicamente, que es el estado de evolución, el estado de flujo de efectivo, en el cual vamos a poder ver cómo arranca, con cuánto efectivo arranca la empresa, con cuánto efectivo termina y cómo fue evolucionando ese efectivo desde el inicio hasta el cierre, motivado ya sea por el resultado propio de la empresa, porque se endeudó, porque pagó sus obligaciones, porque le aportaron, porque vendió bienes, por lo que fuera. Bueno, eso lo vamos a poder ver en este estado que yo les comento. Y por último, tenemos varias cosas más sobre las que informa la contabilidad patrimonial, y básicamente no solo es de lo que ya tenemos de bienes o de lo que ocurrió, sino que vamos a estar hablando de contingencias, que son hechos que podrían estar latentes, o hechos posteriores al cierre, que son hechos que ocurran después del cierre del balance y antes de la presentación de los estados contables, como así también va a informar sobre bienes que tengan disponibilidad restringida. Por ejemplo, la empresa pidió un crédito, dio en garantía un bien, digamos, o sea, o puso en garantía un bien,
Entonces, ese bien yo no lo voy a poder disponer en forma inmediata para poder utilizarlo en el sentido de poder venderlo. O sea, lo voy a poder seguir usando, póngale, no sé, la empresa pidió un crédito y puso de garantía un crédito prendario, un vehículo. Entonces, yo el vehículo lo voy a seguir usando, pero mientras esté como garantía, no lo voy a poder utilizar para cancelar una deuda. ¿Por qué? Porque está dado en garantía de otra deuda. Entonces, tiene una disponibilidad restringida. Más o menos se va entendiendo hasta acá. ¿Tienen alguna consulta, algo que quieran ver ahora mientras vamos, antes de seguir avanzando? ¿Algo que quieran comentar? Se Nada. entendió bien, profe. ¿Entendieron todo? Perfecto. Bueno, me pone contento. Les hago una aclaración, vamos a ser sinceros. No tengan miedo de preguntar, porque el momento de preguntar es ahora, o sea, es ahora en todas las clases. Donde no pueden preguntar es después en el parcial, pero bueno, aprovechen en todo lo que podamos nosotros aclararles, o si algo no les queda claro, no se queden con la duda, pregunten, porque el momento de aprender es este, digamos. Entonces, no tengan vergüenza, acá todos estamos aprendiendo, o sea, nosotros si bien ya hemos dado las materias estas, uno día a día sigue aprendiendo, sigue estudiando, o sea, el estudiar es algo permanente, o sea, no es que dicen, bueno, yo me recibí, de acá no estudio más, no, hay que seguir actualizándose y seguir viendo un poco todo. Entonces, no tengan vergüenza en preguntar, porque bueno, para eso están y para eso estamos nosotros, en la medida que podamos, poder sacarle todas las dudas que tengan. Bien, vamos a seguir un poquito entonces con el tema de la contabilidad patrimonial. Yo un poquito recién les comenté quiénes eran los usuarios de la contabilidad y bueno, acá se los voy a ir mostrando un poco. Esto que estamos acá mostrando es un resumen, o sea, usuarios puede haber más, pero básicamente los usuarios principales de la contabilidad es la propia empresa, ¿no? Pero también tenemos usuarios externos, en los cuales vamos a tener clientes, vamos a tener el Estado, vamos a tener los empleados, vamos a tener inversores actuales y potenciales y acreedores actuales y potenciales. A ver, ¿por qué puede ocurrir que yo tenga este tipo de usuarios? Bien, clientes está un poco relacionado con los acreedores en la contraposición, ¿no? O sea, clientes que quieran saber cómo está patrimonialmente nuestra empresa para encargarnos determinado producto o determinada cosa que presta nuestra sociedad o nuestra empresa. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Pónganle que alguien necesita hacer un edificio. Bueno, entonces, nuestra empresa se dedica a la construcción. Bueno, puede ser que nuestro cliente quiera mirar nuestro balance a ver si nos contrata a nosotros, si tenemos la cantidad de bienes necesarios como para poder prestar el servicio y no que, digamos, empecemos y después no tengamos cómo continuar lo que nos comprometimos a hacer. Entonces, puede ser que un cliente me diga, bueno, está bien, sí, perfecto, yo para comprarte a vos o contratar con vos determinada cosa, quiero primero ver cómo estás para ver si vos me vas a poder cumplir. También puede ocurrir que yo pónganle un ejemplo bastante común. Yo presto servicios de algo. Bueno, el cliente capaz que puede querer ver mi contabilidad para, o sea, mi información, digamos, para ver del día de mañana no tener un juicio que puede ocurrir. Les pongo un ejemplo. A veces puede ocurrir que yo presto un servicio a un cliente, un empleado mío me inicia un juicio a mí y lo inicia el juicio también en forma suplementaria con el cliente que fue en donde fue él a trabajar. Entonces, mi cliente va a querer, mira, no, vamos a mirar bien, primero a ver si de tu contabilidad surge que vos vas a poder hacerte cargo, ¿no? Que decís, bueno, no tengo patrimonio y después el juicio lo termino solventando yo, que fui el cliente y lo único que hice fue ir a comprar o contratarte. Entonces puede ocurrir que los clientes necesiten también nuestra información.
¿Qué otros usuarios tenemos? El Estado. ¿El Estado para qué puede requerir mi información? Y básicamente acá tenemos dos cosas importantes por las cuales el Estado nos va a pedir información. Una, que es la más común para el cobro de impuestos, o sea, la base de la mayoría de los impuestos surge de actividades económicas, ya sea impuestos a las ganancias o impuestos a los bienes que la empresa tiene. Entonces, bueno, ¿de dónde va a surgir esa información? De la contabilidad y del estado de situación de lo que tenga la empresa declarado. Pero también, ¿para qué me puede requerir información? Este año, por ejemplo, hace unos meses atrás, ocurrió que estuvo el censo económico con el cual las empresas tenían que subir determinada información y después el Estado la utiliza para hacer sus estadísticas, para poder ver políticas de Estado, ver qué tipo de políticas o de cosas están necesitando las empresas, obras, qué tipo de empleados tiene, la cantidad de empleados que tiene, qué cantidad de gente tengo declarada, no solo yo, o sea, al tener la información global de todas las empresas, bueno, sabe la desocupación que hay información que me pide para ver los precios, con el cual después, bueno, evalúan también el tema de la inflación. O sea, el Estado no solamente pide información de la empresa a nivel patrimonial solamente para cobrar impuestos, sino para mucha parte estadística y para toma de decisiones también de política que después hará el Estado. ¿Quiénes más pueden utilizar la contabilidad patrimonial? Bueno, acá tenemos empleados. Vamos a ser sinceros, en Argentina, digamos, y en la mayoría de los países de Latinoamérica, los empleados, la información que pueden utilizar básicamente es para poder trabajar. Pero hay empresas en las cuales los empleados o las comisiones de los empleados a veces participan de las asambleas y participan generalmente con voz y sin voto, digamos, porque ayudan muchas veces a la empresa o presentan sus inquietudes, entonces participan y tienen que ver la información patrimonial de la empresa. Hay empresas que dan bonos o dan determinado tipo de regalías a los empleados en base a que se logren determinados objetivos. Entonces, también de esa forma los empleados pueden ver si ven la información patrimonial de la empresa, bueno, la empresa ganó, me va a corresponder el bono, no me corresponde, se llegó a determinado objetivo, no sé, hay un bono si llegan a aumentar tal porcentaje de las ventas o tal porcentaje de la cobranza o tal porcentaje de productividad. Bueno, todo eso surge de la información también patrimonial. ¿Quiénes más pueden ser usuarios? Bueno, acá tenemos los inversores actuales, o sea, personas o accionistas que están invertidos en nuestra empresa, o los que quieran venir a invertir en nuestra empresa. Entonces, bueno, si yo soy un futuro, o soy un actual inversor, bueno, quiero ver cómo está rindiendo mi inversión en la empresa. ¿Cómo lo mido? Bueno, miro el balance, da utilidad, no da utilidad, genera fondos, ¿de dónde genera los fondos? Genera fondos porque está vendiendo los bienes de uso, genera fondos porque realmente tiene utilidades reales y líquidas con las cuales después puede repartir los dividendos. Y los potenciales es, todavía no soy inversor, pero bueno, me interesa ver cómo está parada la empresa para poder invertir en ella. Bueno, entonces, ¿qué haré? Analizaré los balances anteriores, cómo vienen evolucionando, cómo vienen en el tiempo, lo compararé con la información patrimonial de otras empresas, entonces diré, bueno, me conviene invertir en esta, no me conviene invertir en otra, me conviene diversificar, pongo una parte en esta, pongo otra parte en otra. Entonces, pero todo eso ¿de dónde surge? De la información de la contabilidad patrimonial. Acá en Argentina, ustedes pueden entrar al que después creo que está subido en el Classroom, y si no lo vamos a subir, la dirección de la Comisión Nacional de Valores, en el cual pueden acceder a los balances de publicación de las empresas que cotizan en bolsa. Y ahí van a ver que, según el tipo de empresa, hay algunas que se presentan a nivel trimestral, otras los balances anuales, pero de ahí uno puede ir siguiendo toda la información patrimonial de las empresas como para poder uno invertir o no
bueno, a ustedes les sirve como para poder ver un balance real ahora, porque digamos que la información es actualizada, van a poder ver los últimos balances de las empresas, los que han cerrado ahora el año pasado y los que van cerrando en este, porque tienen un periodo para presentarlos. Entonces, bueno, es un buen lugar de donde recurrir para ver información. Bueno, y pasemos al otro usuario, que son los acreedores actuales y potenciales, es empresas o entes o entidades a los cuales yo les debo dinero o les debo prestar algún servicio, o empresas o entidades financieras o bancos o lo que fuera que están viendo de prestarme a mí un servicio, o sea, prestarme, hacer un préstamo o algún tipo de facilitarme fondos o algún tipo de descuento de cheques, de lo que fuera a nivel financiero, pero para lo cual antes de dármelo me va a revisar la información patrimonial. ¿Qué va a mirar ahí? Bueno, va a mirar básicamente cómo va evolucionando la empresa, si me da un crédito, si lo va a poder recuperar, qué tan riesgoso soy yo. Entonces, en base a lo riesgoso que sea yo, me va a cobrar una tasa más liviana o una tasa más pesada. Cuanto más riesgo, más pesada va a ser la tasa que me cobren, y esa información de dónde lo va a sacar, y bueno, de una evaluación que hará de mi información patrimonial. Van a ver cuando cursen estados contables que hay toda una serie de índices que utilizan las entidades principalmente bancarias y financieras, de distintos ratios que se sacan en base al balance, en los cuales se fijan la liquidez, el endeudamiento, las rotaciones que tienen de los, ya sea de mercaderías o de bienes de cambio, como la rotación de las deudas, de los créditos, cuánto tiempo tardan en pagar, distintas relaciones que se hacen, son ratios de hacer, digamos, datos del balance y tenidos en cuenta como para ver la posibilidad de recuperar el dinero que nos van a prestar. Bueno, vamos a seguir un poquito. Vamos un poco a lo que es la teoría contable. La teoría contable básicamente, acá tenemos que hablar de doctrina y de normativa. ¿Qué es la doctrina contable? Bueno, la doctrina contable está formada por todo el bagaje de escritos, de libros, de informes que han hecho los especialistas en materia contable. Llamémosle libros, pónganle un ejemplo, Fowler-Newton, un ejemplo, el libro que tienen hoy que nosotros les recomendamos, que es el de Alberto Beiras. Hay, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo cursé, porque hace unos años yo también cursé esta materia, hace unos cuantos años, y bueno, está el libro de Lasati, que habla mucho sobre lo que es, o sea, fue uno de los libros más claros en lo que es ajuste por inflación. Los libros de Fowler son muy, muy teóricos, pero bueno, Fowler-Newton es uno de los, digamos, escritores de teoría contable, ya sea de contabilidad básica hasta de auditoría, tiene tratados de todo tipo, que no solamente se han usado acá en Argentina, sino que se usan en toda Latinoamérica. Una de las cosas que les voy a subir, que no sé si están ya o después, si no, en la semana se les va a subir, se les van a subir unos videos, y dentro de esos videos hay una charla que dio justamente Fowler-Newton en una universidad de Uruguay, hablando del marco conceptual y todo lo que es la teoría contable, y bueno, y específicamente él en ese habla del marco conceptual, digamos, de lo que sería a nivel país y a nivel de normas internacionales, que un poco es similar, pero bueno, en algunas ciertas cosas hay algunas diferencias. Bueno, la doctrina, digamos, es todo el bagaje, todo lo que tenemos, digamos, escrito o investigado por los, digamos, los estudiosos de la contabilidad, que con el tiempo eso se va transformando de acuerdo a las necesidades en normativas, principalmente normativas contables. ¿Qué tipo de normativas hay? Y bueno, dentro de lo que son normativas, tenemos normas contables,
profesionales y normas contables legales. Vamos a empezar primero por las normas contables profesionales. Las normas contables profesionales, vamos a ser sinceros, están incluidas dentro de las normas contables legales. ¿Por qué? Porque acá en Argentina la ley, como somos un país federal, cada provincia tiene su consejo profesional, que es el que aprueba y pone en vigencia en cada jurisdicción las normas contables profesionales. En cambio, la normativa legal es la normativa que viene expresada específicamente, el principal fuente de normativa legal es el Congreso, digamos, o sea, las leyes, pero tenemos también decretos, o sea, que emite el Poder Ejecutivo, y tenemos normas legales que establecen entidades específicas, como por ejemplo la Comisión Nacional de Valores para las empresas que cotizan en bolsa, normativas de la Inspección General de Justicia, en provincia normativa de personas jurídicas de provinciales, tenemos normativas del INAE, que es la que, digamos, forma o da las normas para lo que es la parte de cooperativas. Bueno, y así tenemos, por ejemplo, también la superintendencia de seguros para toda la parte de empresas de seguros. Bueno, entonces hay distintas normas legales que regulan determinada parte de lo que sería la información contable y de cómo se debe presentar y de los requisitos que debe tener y de cómo se debe manejar cada uno de ese tipo de entes dentro de los límites que le fija esas normativas legales. Ahora, volviendo un poquito a las normas contables profesionales, las normas contables profesionales son las que se generan básicamente o sea, son las normas que nos confieren a los que vamos a ser los profesionales de ciencias económicas, en definitiva, que en algunos casos no están totalmente iguales, o a veces hay ciertas normas contables que difieren con respecto a la norma legal. ¿Qué ocurre? ¿Cómo funciona un poco la contabilidad? Las empresas son las encargadas, digamos, de hacer la contabilidad y de emitir la información, para lo cual utiliza los contadores, digamos, o digamos los profesionales en económicas. Y después el contador o profesional de ciencias económicas va a tener que emitir un dictamen respecto a si es razonable esa información de acuerdo a las normativas que están vigentes. ¿Cómo funciona un poco la formación de normas contables profesionales? Bueno, les decía yo que cada provincia tiene un consejo. Cada consejo es el que aprueba y hace obligatoria la norma contable. Ahora, ¿qué ocurre? A partir del año 73, si no me equivoco, todos los consejos, digamos, forman parte de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, o sea, la FAPSE. ¿Por qué? Porque podía ocurrir que yo tuviera una determinada empresa, pongamos que tenga domicilio en provincia de Buenos Aires, y tengo una empresa que se dedica a lo mismo en la provincia de Mendoza, y como dependen de distinto consejo, podrían tener distintas normas contables. Con lo cual, lo que hizo la federación es unificar para que no haya problemas en cuanto a que en distintas partes del país se aplicaran distintas normas contables. Perdón, profe, ¿cómo se llama la federación? Es FAPSE, Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Gracias. Una cosa importante, hoy les mostró Cintia en el Classroom que tienen un acceso directo, vieron que les mostró y ella, para ver las resoluciones técnicas. Bueno, la página en la que están publicadas, el acceso directo ese es justamente a la página de la FAPSE, a la página de la Federación, en la que están publicadas ahí las resoluciones técnicas. Aclarando una cosa respecto de eso, ¿vieron? Uno consulta y ayuda un poco a recordar algo. Yo les recomiendo
siempre cuando tengan que ver las resoluciones técnicas, si bien pueden comprar, porque hay publicaciones en las que están hechas, hay resoluciones técnicas, depende de cuándo consigan el libro, que se han ido modificando. Lo que tiene de bueno, si entran a la página de la FAPSE, es que están con todas las modificaciones, o sea que si entran a la página de la FAPSE y de ahí bajan la resolución, bueno, ahí la van a tener actualizada. Es más, ahí les va a decir qué resolución la modificó y van a tener el texto actualizado y lo tienen en PDF para bajar, con lo cual lo pueden bajar en forma gratuita y lo van a poder leer de ahí directamente. No sé si me pareció que alguien quería entrar, porque yo estoy viendo mi pantalla, no veo si alguien pregunta nada, así que... No, por ahora no, pero yo tengo una pregunta para los chicos, Dani. A ver, dale, buenísimo. A ver, con esto que hasta ahora les contó Daniel, chicos, y esto de que antes podía pasar que un consejo aprobara una resolución y otro no, o que la aprobara parcialmente, por ejemplo, y tomara un poco sí y un poco no. Cuando ustedes vieron contabilidad, seguro hablaron de los requisitos de la información. ¿Qué les parece que no se cumpliría o que no podríamos hacer con por ejemplo, un juego de estados contables de una empresa de provincia y un juego de estados contables de una provincia de Mendoza? ¿Sí? Los consejos, uno optó por tomar una resolución y el otro no. ¿Qué no se cumpliría? Ah, mira. Silvana está full. Bien. Claro, Ya no se tiene un puede punto más para el comparar, parcial. profe. Es como Perfecto. una ¿No? desarmonización de la información. Perfecto. No cumpliríamos con uno de los requisitos de la información, ¿sí? Que es que pueda ser comparable. Perfecto, chicos. Bien, bueno, veo que te vienen siguiendo bien. Muy bien. Bien. Bueno, esperen un segundito que vamos a cambiar de... Bueno, justamente acá estábamos hablando lo que recién comentaste vos, cualidades de la información contable. Mm. Así que bueno, cualidades son qué requisitos tiene que tener la información contable. Y eso, bueno, yo calculo que ya lo vieron cuando vieron contabilidad básica. Yo igual acá ahora se los recuerdo así más o menos en forma rápida. Acá hay una cosa importante, si lo quieren ver esto, si les gusta o son normativos, si quieren ir y verlo de dónde surge esto, bueno, pueden ver la RT16 que nos da un poco el marco conceptual y de entre todo lo que nos da la RT16 es los atributos que tiene que tener los estados contables. Entonces, se los leo así rápido como para que tengan una idea, ya esto supuestamente lo tienen que haber visto. Básicamente son 10 atributos que tiene que tener, que es pertinencia, confiabilidad, o sea, credibilidad, aproximación a la realidad. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? La contabilidad no es perfecta, sino que trata de aproximarse, ser razonable. Esencialidad, o sea, cuando hay algo que pueda estar dibujado de una manera, en realidad lo que uno tiene que buscar es la esencia, que realmente cuál fue el hecho que ocurrió, cuál es el hecho económico que uno tiene que mostrar, no lo que quisieron dibujar. O sea, lo estoy hablando en términos así muy para que se puedan entender. Neutralidad, o sea que la información no tiene que estar creada para tratar de influir de determinada manera o obtener determinado resultado. Esto, digamos, ojo, yo les estoy hablando desde el otro lado, ahora trabajando como contador, uno cuando habla de neutralidad, en teoría esto es lo que debería ser, pero van a ver que se van a encontrar el día que estén ustedes trabajando con que la neutralidad muchas veces, cuando uno está trabajando en la contabilidad, es el que, o sea, según de qué lado están mirando, uno quiere que la contabilidad dé para un lado que dé para el otro. Yo estuve de los dos lados, así que, por ejemplo, cuando uno está del lado privado, digamos, del lado de la empresa, y la empresa, ¿qué quiere hacer? Y tratar de ganar lo máximo posible y de pagar lo mínimo posible. Con lo cual va a tratar de que, cuando uno presenta la información, diga, no, tratar de que yo gane menos. Bueno, acá está en el contador que sea, digamos, sea ético y trate de
mantenerse dentro de las normas contables. Esa es la realidad. Cuando uno está del otro lado, porque también estuve desde el lado del gobierno, en su momento yo trabajé en AFIP. Entonces, cuando uno está del otro lado, ¿qué es lo que quiere? No, yo tengo que tratar de buscarle todo lo posible para que le genere más ganancias y decirle, no, mira, acá ganaste más y tenés que pagar más impuestos, o tenés que pagar más IVA, o tenés que pagar más el impuesto que haya sido. Eso no debería ocurrir realmente por ética, digamos. Entonces, vamos a ser sinceros, la información tiene que ser neutral, no debería estar hecha a propósito para tal cosa, o para pagar menos o para pagar de más, para poder acceder a un crédito o para tratar de no dárselo. ¿Me explico lo que es neutralidad? Bueno, otro de los requisitos es integridad. Integridad es que la información tiene que ser completa, no puede faltar partes, no puede estar incompleta, con lo cual pueda generar a que la información que uno dé, al no ser completa, haga que el que tenga que tomar decisiones tome decisiones erróneas. Verificabilidad es otra de los atributos que me da la RT16. ¿Qué quiere decir? Que planteado el caso, planteada la información, otro profesional o alguien que entienda en materia contable llegue a un resultado o a una información similar a la que yo estoy llegando en base a la documentación o en base a los hechos o en base a la evidencia que se tenga. O sea, que sea verificable, no que se invente algo que no tenga sustento en poder demostrarlo. Otro de los requisitos es sistematicidad. Sistematicidad es justamente, recuerden que esto es un sistema de información, o sea, tiene un orden lógico de hacer las cosas, uno registra la actividad, o sea, capta la actividad, la registra, hará determinados registros en cuanto a acumulaciones, como pueden ser los mayores o lo que fuera, y de ahí uno llega a poder emitir después los informes con los saldos, con las evoluciones, con lo que uno quiera mostrar ahí. Vamos a otro de las cualidades, que es la que habló recién Cintia, es la comparabilidad. O sea, yo tengo que tener comparabilidad tanto dentro de periodos distintos, o sea, quiero comparar el año pasado con este año, y bueno, tengo que usar las mismas normas, las mismas digamos, conceptos o los mismos hechos de la forma de medirlos en este año actual con respecto al año anterior, de manera que yo pueda comparar. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando estamos en una época como tenemos ahora, en un proceso inflacionario, acá la comparabilidad hace que yo tenga que de alguna manera actualizar los valores del año anterior para hacerlos comparables en este. Yo no puedo comparar las ventas del año pasado contra este si en el medio no determino cómo me influyó la inflación. Eso es con respecto a los periodos, digamos. Y comparabilidad también es con respecto a otras empresas y con respecto a otros lugares. Entonces, en principio, volviendo un poquito a lo que era recién que estaba hablando de la normativa, tenemos que usar la misma norma de medición, la misma norma de exposición, en una provincia como en otra. Para eso está la FAPSI, para eso se unifican las normas contables. Ahora, ¿qué ocurre? Con el tema de la globalización, porque eso estábamos hablando acá a nivel dentro del país, pero hoy las empresas, en buena cantidad, no solamente, o sea, están dentro de los límites del país, sino que también están con respecto a empresas que tienen sus casas matrices, o que tienen sucursales, o que tienen inversores, o lo que fuera, en el exterior. Para lo cual también es necesario que pueda ser comparable a nivel internacional. Después ya vamos a ver ahí un poco lo que es las normas internacionales de información financiera. Volviendo acá, me queda la última, que era la última de las cualidades, es que es la de claridad, o sea que la información pueda ser comprensible, pueda ser que sea entendible por cualquier persona que tenga los conocimientos contables necesarios como para poder ver esa información contable. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Cintia, ¿vos querés agregar algo? No, yo para mí hasta ahora van bien. Bien, no hay pregunta, porque pasa que yo No, al estar en pregunta, no, yo los voy. Dale, vos Lo voy cualquier controlando. cosa me Sí. atajás. Igual
Ya son Sí. 9:15, vamos a Sí. ir, vamos a ver un poquito esto, cómo clasificamos las normas, y después vamos a ir viendo ya después que pueden ir haciendo el Sí, ejercicio. ya tenemos uno entregado, así que, Ah, mirá qué bien, bien, así bien, que perfecto, bien. Bueno, ustedes están viendo, sí, la diapositiva de normas contables, clasificación. Bueno, yo acá recién les dije lo de las cualidades de la información contable. Básicamente tenemos normas de distinto tipo. Acá estaría faltando, que si bien está dentro de las cualidades, lo que sería el marco conceptual de las normas. O sea, dentro de las normas tenemos normas que nos dan el marco conceptual, después tenemos normas de medición específicamente y normas de exposición. Normas de medición, ¿qué es? Cómo se registran los hechos económicos que van ocurriendo en la actividad de la empresa. Entonces, bueno, tenemos normas de cómo se deben recopilar y cómo se deben registrar ese tipo de actos, a qué valores, de qué manera evaluarlos, y las normas de exposición, de qué manera mostrar esa información. Por ejemplo, ¿qué información podemos dar? Y podemos dar información patrimonial. Bueno, para eso tenemos el estado de situación patrimonial. Pero si yo quiero ver cómo fue la evolución de la actividad de la empresa desde el ejercicio anterior hasta este ejercicio, bueno, ahí tendremos la parte de resultados, o sea, la evolución de ese patrimonio de un momento a otro. Si yo quiero ver cómo evolucionó la parte financiera, tendré el estado de flujo de efectivo. Y después, bueno, tenemos cuadros, tenemos anexos. Si yo quiero ver cómo evolucionaron mis bienes de uso, bueno, podré mirar el cuadro de bienes de uso. Si yo quisiera ver en qué gastó la empresa, o sea, cuáles fueron los gastos que a mí me aparecen en forma sintética en el cuadro de resultados, bueno, tendré el cuadro de gastos en el cual está separado por tipo de gastos cómo se formaron esos gastos. ¿Qué más nos dicen las normas de exposición? Y no solamente cuáles son los estados contables básicos, anexos y demás información que se presenta en el balance, sino la forma en que se deben presentar. O sea, yo la contabilidad, el balance, digamos, cuando yo lo presento, no lo presento en orden alfabético, o sea, no empiezo por accionistas, bienes de cambio, caja, no. Hay una normativa, digamos, de cuánto es la exposición, en la cual me dice, bueno, que voy a tener que separar en lo que es activo, dentro de lo que es activo, separar activo corriente de activo no corriente, pasivo lo mismo, pasivo corriente, pasivo no corriente, patrimonio, pero a su vez dentro del activo voy a tener los distintos rubros. ¿Y cómo los ordeno? Bueno, esos rubros los voy a ordenar en base al grado de liquidez. Entonces, bueno, empezaré por disponibilidades, inversiones, crédito, bueno, todo eso que yo les estoy relatando así muy rápido, ahí están las normas de exposición que les dice de qué manera se tiene que exponer esa información que nosotros recopilamos y cómo mostrarla de manera que el usuario le sea útil para poder tomar las decisiones o utilizar esa información contable. Bien. Acá tenemos, bueno, un poquito, les hablo un poquito más, bueno, normas de exposición. Bueno, no les dije, bueno, de cada normas de exposición, tanto como de exposición y de medición, tenemos normas generales, que lo van a ver después cuando veamos las resoluciones técnicas, en las cuales en principio da el parámetro general de cómo se debe medir o cómo se debe exponer, y después toma los casos particulares, rubro por rubro, de tanto cómo se debe medir a cómo se debe exponer. Bien. Bueno, esto acá ya lo habíamos visto, se los conté yo y no se los mostré. Bueno, cómo se clasificaban las normas contables, recuerdan, profesionales y legales. Es un poquito de repaso. Normas legales, cuáles eran los entes que podían emitir normas legales. Bueno, todo esto yo creo que ya se los nombré. A ver si me faltó alguno. No, creo que no. El Congreso, el Poder Ejecutivo, el INAE, la Comisión Nacional de Valores. El único que no les nombré, me parece, era el Banco Central, que es el que fija las normas legales de cómo deben funcionar las entidades financieras, los bancos. Bueno, ese es el único que creo que no les había nombrado, los demás se los había
nombrado a todos. A ver. Bueno, yo acá les había comentado que está la FAPSE, que alguien me preguntaba cómo se escribía. Bueno, acá les comento un poquito cómo funciona el proceso de generación de normas contables, así ya lo dejamos adelantado, tomamos un ratito más. Dentro de lo que es la FAPSE está el Consejo Emisor de Normas Contables y de Auditoría, que es el CENSIA, que es quien elabora, digamos, en base a las necesidades que haya de emitir una nueva norma contable profesional, elabora el informe o proyecto. Ese informe o proyecto lo que va a hacer es ponerlo en... Esperen que fui para atrás. Ahí está. Lo que hace con ese informe o proyecto lo somete a un periodo de consulta en el cual son consultados los profesionales de manera que puedan emitir lo que puedan estar ellos viendo de problemas o de necesidades que haya que agregarle a la norma contable. Una vez que pasa el periodo de consulta, lo que es la propia FAPSE lo convierte en resolución técnica. Ojo, acá también me aclaran, puede no aprobarlo. Sí, puede no aprobarlo, o sea, si lo aprueba lo convierte en resolución técnica. Ahora, ¿qué ocurre? Que lo haya convertido en resolución técnica no implica que sea obligatorio todavía. Los consejos, acá es lo que yo quería aclararles, yo igual creo que ya se los había comentado, si bien la FAPSE lo convierte en resolución técnica, recién el que lo hace obligatorio, el que lo pone en vigencia es cada consejo, porque recuerden que cada provincia tiene su consejo y cada provincia, por ley, digamos, al ser un país federal, cada consejo, digamos, es quien tiene la obligación, o sea, quien lo pone como obligación para sus profesionales el utilizar la resolución técnica. Bien, ¿qué hace además la FAPSE? Bueno, no solo emite las resoluciones técnicas, sino que también puede hacer algún otro tipo de interpretaciones en la medida que después, bueno, los consejos profesionales también las pongan en vigencia. O sea, a veces puede ocurrir que con una resolución necesita algún tipo de interpretación. Entonces, para que todos se interpreten en el mismo sentido, o sea, que todos los consejos lo interpreten en el mismo sentido, la FAPSE emite alguna interpretación específica de alguna resolución. Bueno, al igual que con la resolución técnica, el consejo de cada provincia es el que lo tiene que poner en vigencia. Bien, acá está un poquito lo que yo les comentaba por el tema de la comparabilidad, que para poder armonizar todas las normas, primero se utilizó la FAPSE para armonizar acá a nivel nacional, pero para poder armonizarlos, digamos, teniendo en cuenta la globalización que hay hoy en el tema de empresas, tenemos las normas internacionales de información financiera. ¿Y quién es el que las pone en vigencia? Bueno, el que las pone en vigencia es el IFRS, que es el International Financial Reporting Standard, que en realidad son las propias NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Bien. A ver cómo vamos con la hora, 9:25. Bueno, vamos a hablar un poquito más de esto y ya vamos adelantando un poquito más para la próxima clase. ¿Cuál es el alcance de las NIF en Argentina? Bueno, básicamente los que están obligados son aquellas empresas que tengan el control de la Comisión Nacional Comisión Nacional de Valores, o sea, las empresas que cotizan en bolsa básicamente. Acá tenemos que puede ocurrir que las entidades que hagan su oferta pública o que hayan la solicitud, o sea, ¿quiénes tienen que usarla? Las empresas que hagan oferta pública, o sea, que coticen en la bolsa, o las que hayan pedido la solicitud para poder utilizarlas. También las pueden utilizar aquellas empresas que sean pequeñas o medianas, que coticen las acciones u obligaciones negociables también. Por eso estamos todos dentro del paraguas de lo que es la Comisión Nacional de Valores. Seguimos un poquito. ¿Quiénes están obligadas? Las que cotizan o hayan pedido autorización. ¿Quiénes están exceptuadas? Las que califiquen como pequeño o mediana están exceptuadas, lo cual no implica que
no puedan ellas optar por poder utilizarlas. Bueno, normas a utilizar. Los que están, lo que yo recién les comentaba, los entes que no están alcanzados o exceptuados van a poder aplicar, ahora vamos a ver, porque también hay que ver también un poco, tener en cuenta el valor, o sea, el tipo de empresa del que estamos hablando, o sea, las que no están obligadas, o sea, que no están alcanzadas o exceptuadas, igualmente van a poder utilizar las NIF. Entonces, las pueden usar opcionalmente, las empresas no obligadas van a poder usar las NIF o las normas contables profesionales. Repito, ¿quiénes están obligados? Los que coticen en bolsa, los del cuadrito anterior. Coticen en bolsa o hayan solicitado su inclusión para estar dentro de ese régimen. ¿Quiénes no están obligados, que están exceptuados? Las entidades que califiquen como pequeñas o medianas empresas. Repito entonces, las que están calificadas como medianas o pequeñas empresas, si bien no están alcanzados o digamos o están exceptuados, las pueden aplicar en forma opcional. Entonces, ¿qué pueden aplicar? NIF o norma contable profesional. Y además tenemos una tercera clasificación que es las NIF para pymes, que son exclusivamente para las pequeñas y medianas empresas. Para esto después, bueno, hay que tener en cuenta los valores que tienen acá dice, entes no sujetos al control de la Comisión Nacional de Valores, o sea, los exceptuados. Les dice, entes no alcanzados o exceptuados de su aplicación de las NIF con ingresos operativos que no superen los 15 millones, esto era en el 2014. Yo saben, el otro día lo busqué y ahora no me acuerdo del importe, pero esto creció muchísimo. Creo que ahora estamos hablando de casi 100 millones. ¿Lo tenés vos los valores, Cintia? No, pero hace 2 o 3 años era 65. Claro, ahora creo que está, a ver, espera, mientras, dame un segundo, porque yo lo busqué justamente para, pero se ve que no lo guardé. Bueno, después se los voy a pasar, porque ahora está, lo de 15 millones es algo, o sea, para clasificar como pequeño en el 2014 había que tener ingresos operativos de hasta 15 millones. Creo que ahora anda por 89, estamos casi en los 100, digamos. Y para los pymes estamos casi en 400, creo que 389 es ahora. A ver, antes cuánto era. Antes era 15 y 75. El que antes era 75, ahora con la actualización que hubo, creo que es 389. A ver, si me dan un segundo se los digo. A ver si lo puedo tener acá, denme un segundito. Lo buscamos, porque lo tenía el otro día. No lo tengo acá a mano. Bueno, después se los voy a pasar para que sepan, porque tengo el valor ahora, agosto de este año, cuál es el valor para estar exceptuado o no, para tener que usar en forma obligatoria o sea, el valor obligatorio, digamos, como para poder usar, digamos, las NIF para pymes o las NIF directamente. Bueno, bien, ahora acá ya iríamos, el próximo tema sería modelos contables, que lo vamos a dejar para la próxima clase, porque ya creo que hoy tuvimos 9:30, tenemos para hacer el ejercicio que subió Cintia. No sé si vos querés comentar algo más. No, hasta ahí estamos. Lo que estaría bueno, chicos, es que vuelvan a repasar esto y terminar la teoría para el jueves. Así arrancamos haciendo un resumen. De hecho, voy a intentar compartirles un tablero colaborativo, como si fuera una pizarra que no necesite que ustedes se logueen, ni descarguen la aplicación, ni nada. Solamente les va a pedir un mail. Y podemos ir armando un detalle de las palabritas, ¿sí? O de los conceptos principales que ustedes sacaron de todo esto que fuimos viendo, ¿sí? Así entre todos vemos qué de cada tema que tocaron nos tenemos que acordar. ¿Les parece? Bien, pero compromiso que ustedes lo lean, ¿sí? Sí, profe. Bien, bárbaro. Perfecto, perfecto. Buenísimo. A ver, esperen un segundito, esperen que dejo de presentar yo acá. Sí. A ver, Profe, Sí, denme un segundo. Sí, lo que hay que hacer de tarea es lo que dice repaso de contabilidad, ¿no? sí. No, listo. Ahí cuando ustedes quieran entrar ya está habilitado. De hecho ya hay algunos que ya lo fueron entregando. Estamos bastante bien por lo que voy viendo o estoy mirando las respuestas. Así que es cortito.
Sí, no debería llevarle mucho. Si ven que tienen duda o que por ahí no se acuerdan, con el tema de vengado, acuérdense de hacerse la línea de tiempo, ¿sí? Vayan acomodando ahí los meses, así quizás les es más visual eh, y les es más fácil resolverlo. Sí, pero no debería llevarlo más de 10, 15 minutitos. Es muy básico. Bueno, acá mientras vos hablabas, yo busqué, porque sabía que la tenía, pero lo había puesto en otra carpeta, al 31 de agosto, o sea, dentro de unos días, para poder ser considerado, digamos, dentro del primer párrafo, digamos, es 79.742.000. Y, o sea, ese era el que era 15 antes, y el que era 75 antes, ahora al 31 de agosto es 398.713.000. Eso porque se va actualizando todos los meses por el índice de Por el inflación, índice. digamos. Así que miren, quedó desactualizado digamos, lo que teníamos ahí que recién mostramos, pero bueno, yo se lo había buscado a propósito. Entonces recuerden, entes pequeños, los que antes eran 15, ahora son 79, y entes medianos, lo que antes era 75, ahora son 389. Es como para tener una referencia, porque esto va cambiando mes a mes, tampoco es que lo necesito que lo sepan de memoria, pero bueno, o para que tengan una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de una pequeña o mediana empresa. Bien. Bueno, yo creo que por hoy hemos más o menos visto bastante. Sí. En la próxima clase vamos a estar viendo seguramente modelos contables y vamos ya a hacer algunos ejercicios de modelos. Así que aprovechen, miren un poco lo que vimos hoy, vean de hacer el ejercicio este que les subimos. Si no, vamos a ir ya, digamos, invitándolos a que hagan el trabajo este. Y bueno, y los estaremos viendo el próximo jueves a la misma hora en este mismo canal. Así que, bueno, yo por mi parte, buenas noches. De vuelta muy agradecido de que ustedes estén acá y bueno, esperemos que tengamos un muy buen cuatrimestre y que bueno, que todos puedan llegar al final aprobando. Así que bueno, adelante y bueno, y buena suerte para todos. Gracias, Bueno, profe. buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.